El documento, si ustedes pudieron y tuvieron la oportunidad de revisarlo, porque yo sé que ya ahorita, aunque sea consejo técnico, pues sí, nos quita un poco de tiempo, ¿verdad? Y pues en ocasiones no podemos destinar el tiempo de estudio necesario, pero si tuvieron la oportunidad de hojearlo, de revisarlo, se dieron cuenta o se dan cuenta de que es un tema que pues viene a reforzar o a retomar muchos de los aspectos que ya se estuvieron viendo en las dos sesiones anteriores, ya que pues están relacionados totalmente con lo que es la evaluación. En este caso, pues bueno, el documento Evaluar y Planear, la importancia de la planeación en la evaluación con enfoque formativo, pues nos lleva a analizar o nos brinda ciertas recomendaciones del cómo podemos relacionar de una manera pues, más directa o más sencilla nuestra evaluación con la planeación, que si bien durante todo el documento nos queda muy claro que evaluar y planear pues son en sí procesos que van de la mano, casi nos dicen, bueno, si evalúas y no tomas esa información para planear, pues entonces ni para qué estás evaluando y viceversa, ¿no? Si planeas, pero no evalúas lo que estás planeando o el cómo se dio la implementación de tu planeación, pues algo te está faltando, ¿no? Vamos a ir avanzando así conforme los apartados que están planteados en el documento. El primer apartado que habla sobre planear la enseñanza y el aprendizaje, pues empieza, ¿no? Con eso de en qué consiste planear el proceso educativo. Y lo primero que nos recomienda es que hay que considerar que la planeación, pues es una guía, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente bien que durante la implementación de una planificación, así por muy perfecta que esté diseñada, pues hay situaciones que de pronto se salen de control o contingencias, mencioné ahí, o situaciones que no habíamos previsto que nos obligan pues a hacer modificaciones, a hacer ajustes durante la implementación misma de nuestra planeación. Pero es muy importante pues sí contar con esta guía, ¿no? No llegar así como que en blanco y a ver qué se me ocurre, porque pues las situaciones se salen todavía un poco más de control. Nos menciona que debe responder principalmente a tres cuestiones, que es qué esperamos que aprendan o qué se espera que aprendan nuestras niñas y niños, cómo, ya una vez yo definí o determiné o seleccioné los aprendizajes que vamos a atender durante esa sesión o esa secuencia didáctica, pues bueno, falta ver cómo voy a favorecer el aprendizaje. Y ese cómo, pues es el diseño de diversas estrategias, diversas actividades, el considerar la metodología a utilizar, etcétera, etcétera. Pero también hay que determinar en qué momento voy a hacer cada una de esas actividades, ¿no? Yo puedo diseñar o pensar en 10 actividades, pero también es importante determinar en qué momento pondré cuál, en qué momento otra, porque pues en ocasiones, ¿verdad? Se nos va de las manos o planificamos en desorden o la actividad que pudiese haber quedado mejor para iniciar, la ponemos al final y entonces se hace ahí un medio que un rebrujadero, ¿no? Algo muy importante que menciona también en este apartado es que debe de existir o debemos de vigilar que exista cierta coherencia entre las actividades que nosotros planeamos o diseñamos y el propósito o lo que estamos buscando que aprendan, ¿no? Porque en ocasiones tal vez pretendemos que aprendan, no sé, la redacción de cartas, ¿no? Pero lo dejamos únicamente en, pues un mapa mental con las características de la carta y se acabó, pero nunca redactan una carta, no viven todo ese proceso, entonces pues las actividades no están en congruencia con el aprendizaje esperado. Otra situación es que si bien la planeación es una guía, también me sirve, ¿no? Ya que ya tengo mi planeación, pues evaluar dicha planeación para mejorar nuestra práctica, ¿no? Porque en ocasiones, pues sí, pues no me salió o me fue muy mal o ya no nos sentamos a reflexionar respecto a lo que hicimos o dejamos de hacer o promover. Luego nos habla, ¿no? ¿Qué ventajas
aporta al docente plantear una ruta de trabajo. O sea, si seguimos en esta visión de ver la planeación como una guía o como una ruta de trabajo, pues bueno, ¿qué ventajas me ofrece, no? Porque, ¿para qué planeo si ya me las sé todas? Entonces, bueno, la planeación me permite de algún modo anticiparme a lo que pueda suceder, ¿no? En ocasiones yo sé que imaginamos un mundo a través de la planeación y resulta que al momento de que llegamos, pues nada que ver, ¿no? Pero, como les decía hace un momento, ya no estamos haciendo ajustes de la nada, no estamos haciendo ajustes en cero, sino que estamos ajustando algo que ya teníamos, por lo tanto, pues me facilita un poco nuestra práctica docente, además de que ya vamos de algún modo estructurados, ¿no? Ya sistematizamos nuestras actividades a realizar y no vamos tan a la buena de Dios, como dicen de repente. Ahora, la planificación, si bien tiene varias ventajas, también representa algunos desafíos, tales como, por ejemplo, el innovar, ¿no? El ser creativo, porque a veces pues se nos acaban las ideas, ¿no? No tenemos cierta imaginación o nos cuesta anticiparnos a lo que puede suceder porque, bueno, en ocasiones es por desconocimiento del contexto o el desconocimiento de los ritmos o de los estilos de aprendizaje de niñas y niños y entonces pues difícilmente nos podemos anticipar a lo que pueda suceder si no conocemos al grupo, ¿no? Ahora, ahí se habla que como docentes al momento de planear es necesario que investiguemos, que analicemos nuestra práctica, que seamos capaces de imaginar, de proponer actividades diversas, pero también de tener un buen manejo del tiempo, porque, pues bueno, puede ser que estemos trabajando un aprendizaje esperado y se nos va toda la mañana y nunca concretamos, o toda la semana y ya, o sea, se nos va el tiempo en actividades que tal vez no abonan o no van en coherencia o en congruencia con el aprendizaje esperado. Algo muy importante que se menciona ahí, ¿no? ¿Cuáles son los factores a considerar en el diseño de la planeación? Que muchas veces, bueno, esto ya lo sabemos porque pues hemos planeado y si utilizamos planeaciones descargadas o que nos llegan por WhatsApp, de todas formas, la mayoría de las planificaciones cuentan con estos elementos básicos, ¿no? ¿Cuáles son estos? Pues bueno, el enfoque didáctico que me va a decir qué tipo de actividades sí van acordes a lograr ese aprendizaje esperado. Obviamente, tener claro los aprendizajes esperados. Yo creo que esa es lo básico, ¿no? Casi siempre partimos, si no es que siempre partimos del aprendizaje esperado que se va a trabajar, los contenidos y algo que ya hemos estado abordando y que de pronto se nos queda o pasa de lado, que son los momentos y los tipos de evaluación que ya vimos, ¿no? Está la evaluación inicial, la evaluación de proceso, la evaluación final y ya dependiendo, ¿no? Si va a ser una evaluación cualitativa, una evaluación cuantitativa, si hacia dónde, ¿no? ¿Qué quiero y cómo lo voy a evaluar? Eso es muy importante tenerlo claro. Otra situación que hay que considerar es el diagnóstico que hacemos al inicio, no únicamente del ciclo escolar, sino que también al inicio de una secuencia didáctica. Y este diagnóstico me va a permitir pues conocer o tener más claro cuáles son las necesidades de mis estudiantes, de qué forma aprenden, de qué forma estudian, cuál es la diversidad, ¿no? de entre niñas y niños, pero no únicamente conocerla, sino que aprovecharla. Y algo muy importante que me permite el diagnóstico es conocer cuáles son los intereses y cuáles son las motivaciones de niñas y niños, porque, pues bueno, retomando un poco de la neuroeducación o de la neurociencia, pues nos dice, ¿no? Cuando se inicia un tema, generalmente la motivación está a tope, ¿no? Porque tratamos a partir de los intereses y les preguntamos y los consideramos y están emocionados porque van a aprender algo nuevo. Pero en medio, ¿no? Durante el desarrollo de la sesión, que es donde realizamos generalmente las actividades que abonan más o que promueven más el aprendizaje o de mayor profundidad,
ya esa motivación se va perdiendo y entonces se retoma ya al final, vuelve a subir esa motivación, pero en el momento más, no más importante, pero sí donde se llevan a cabo las actividades de profundización del aprendizaje, es donde la motivación de niñas y niños pues ya está perdida. Entonces es muy importante buscar la manera de mantener esa motivación con la intención de promover un aprendizaje profundo. Otro de los aspectos fundamentales que hay que considerar al momento de planear, pues es la metodología para trabajar, que es la que me va a decir qué tipo de actividades son las que voy a diseñar. Luego, los recursos y materiales, sí, los que yo tengo en la escuela, con los que se cuenta en el aula, y también los recursos y materiales que puedo o no solicitar a las familias, siempre cuidando, ¿verdad?, que no representen un gasto extra o así muy elevado a las familias, que si bien sabemos como docentes, ¿no?, nos llega como 25 pesos para material didáctico ahí en el recibo de nómina, pues no nos completamos nada, ¿verdad? Se me hace que ni un lápiz. Entonces hay que ser realistas y hay que, a partir de lo que tenemos, pues bueno, aprovecharlo, ¿no? Y por último, pues decidir las técnicas o determinar las técnicas e instrumentos de evaluación que vayan más acordes a el aprendizaje que yo estoy tratando de desarrollar o que quiero potenciar, que ya lo veíamos, ¿no? La técnica puede ser la observación y el instrumento pues puede ser una lista de cotejo. Cada uno de estos factores, ¿no?, desde los elementos curriculares, la información que me brinda el diagnóstico y los aspectos fundamentales que deben de estar dentro de una planeación, pues es necesario sistematizarlos y ya una vez que lo hacemos, pues tenemos nuestra planificación de clase, que aquí pues sabemos que tenemos autonomía respecto al formato de planeación, aunque en algunas escuelas sé que les exigen formatos específicos, sin embargo, pues esos son los factores básicos que hay que considerar al momento de planificar nuestras clases. Luego está, ¿no?, que dentro de este mismo apartado, ¿no?, de los factores a considerar, pues se agrega, no es únicamente los elementos curriculares, la información que me da el diagnóstico, ni lo que ya mencionamos como aspectos fundamentales, sino que también es necesario analizar cada una de las actividades, ¿no? Aquí es donde entra la evaluación de mi planificación, ¿no? Voy a tratar de evaluar, voy a analizar qué es lo que está sucediendo con cada una de mis actividades. Si yo ya sé que dentro de mi diagnóstico me arroja que el contexto presenta, no sé, las niñas y niños tienen alguna dificultad, pues voy a tratar de generar oportunidades, de generar actividades que atiendan a ese contexto, ¿no? Que respondan a lo que yo ya evalué, a la información que yo ya obtuve, ¿no? La idea es utilizar la información que estoy recabando para poder planificar el trabajo de mi aula, pero con la intención de que responda de la mejor manera a las necesidades de niñas y niños. Aquí en este documento, como es el plan anterior, el aprendizaje es clave, el alumno era el centro del proceso, entonces todo giraba en torno a niñas y niños. En el plan 2022, pues sabemos que el centro está la comunidad. Nada más para ir diferenciando un poco. Y recuerden que eso sigue vigente. Como docentes, pues somos mediadores, más allá de estar de ser instructores, ¿no? O de ser quien tiene el conocimiento, de ir a vaciar, sino que la intención es generar todas esas oportunidades, generar actividades que realmente lleven a niñas y niños a reflexionar, a aprender y, como se decía antes, y se me hace que sigue vigente, ¿no? Aprender a aprender. Luego está este apartado que nos dice, bueno, ¿y por qué la planeación es una propuesta de trabajo dinámica? Pues bueno, porque no puede ser algo estático, ya lo mencionaba anteriormente y ustedes lo han vivido en sus experiencias como docentes, que podemos hacer una planeación súper perfecta
y en el momento en el que yo estoy tratando de implementarla, tengo que hacer modificaciones. Entonces, la intención es, ok, analizo, evalúo lo que estoy aplicando, lo que estoy desarrollando y de este modo hago cambios. Entonces, por eso es dinámica, porque generalmente y constantemente estamos haciendo modificaciones. Hasta la fecha, bueno, no me ha tocado ver a ninguna maestra, ningún maestro que lleve su planeación al pie de la letra y tampoco que se pueda una planeación muy cerrada, como tanto así como decir de 8:10 a 8:15 les voy a decir buenos días y me voy a esperar a que sean las 8:15. Ya terminé y ahora de 8:15 a 8:30 pues les voy a dictar 5 palabras. Es imposible llevar esos ritmos, ¿no? La planeación es flexible y por lo tanto es dinámica. Ahí nos habla de ciertas fases, ¿no? Por las que pasa nuestra planificación y es, bueno, ahí definimos las metas que vamos a alcanzar a partir de los elementos curriculares, que ya vimos cuáles eran esos elementos curriculares, que son, recuerden, los aprendizajes esperados, los contenidos, la evaluación. Entonces, ya tengo esto, ya consideré mi enfoque y ahora vamos a diseñar actividades y situaciones de aprendizaje al tiempo que se decide la manera de evaluar. O sea, al momento de que yo voy diseñando mi actividad o mis actividades, yo ya voy pensando cómo voy a comprobar o de qué manera voy a evaluar que eso que realicé realmente tuvo un impacto o me está dando resultados. No necesariamente tienen que ser resultados positivos, ¿verdad? Recordemos que el error es parte fundamental del aprendizaje. Luego está contrastar la propuesta con la realidad en el aula, que es lo que hacemos generalmente hasta de manera inconsciente, ¿no? Nosotros imaginamos una situación, pero al momento de que lo ejecutamos, pues definitivamente rara vez se da como lo habíamos planeado. Y esto tiene que ver con contextualizar nuestra planificación. Luego nos habla aquí, ¿no? El siguiente apartado, que es planear la evaluación desde el enfoque formativo, que ya estuvimos hablando de a qué se refiere esto del enfoque formativo. Y nos habla el primer subtítulo, se podría decir, ¿por qué planear y evaluar son las dos caras de una moneda? Pues bueno, aquí lo vemos. La planeación y la evaluación van totalmente de la mano y son fundamentales para lograr o para llevar a cabo el proceso educativo. Definitivamente tenemos que planear y nos guste o no, tenemos que evaluar. Entonces, ¿por qué no desde un inicio ir planeando y ir retomando lo que nos arroja la evaluación? Y es un proceso que de manera, como les decía, hasta a veces hasta inconsciente o inherente, pues se van dando de forma simultánea. Aquí la sugerencia es, pues bueno, si ya de por sí tengo que planear, si ya de por sí tengo que evaluar, pues qué mejor que sea de una forma pues más adecuada o más contextualizada con la intención de que no se vuelva en una carga administrativa, de hacer nuestra planeación pues más simplificada, más acorde o más enfocada al aprendizaje que yo pretendo desarrollar o que mis alumnos desarrollen y sobre todo pues una evaluación sencilla pero que me brinde la información suficiente para poder tomar decisiones y pues verlo más como un aliado, ahí mencionaba la palabra, verlo como aliados y que sea lo más funcional posible, porque en ocasiones traemos planeaciones así como de 1000 hojas y de aquí que le cambio a la página y ya se me olvidó la actividad que seguía, ¿no? Luego nos hablan, que esto ya lo estuvimos viendo, qué momentos y tipos de evaluación forman parte de la planeación. Aquí en este texto pues únicamente se aborda, ¿no? La evaluación inicial, la evaluación de proceso y la evaluación final. Y aquí nos hace una caracterización así sencilla de cada una, ¿no? La evaluación inicial, pues es la diagnóstica, ya lo mencionaba Fer, nos permite identificar a los alumnos y establece, es la base para realizar nuestra planificación. Luego está la evaluación de proceso y la evaluación final, que eso pues ya
creo que no es necesario volverlo a retomar, ya se estuvo trabajando. Luego está también, dentro de esta bibliografía se manejan los momentos y tipos de evaluación, y aquí únicamente está dividido por los agentes, ¿no?, de evaluación, y nada más nos menciona lo que es la heteroevaluación, es el docente y el alumno, la coevaluación y la autoevaluación. Aquí en este documento se recomienda mucho el trabajar la autoevaluación porque esta nos va a permitir a niñas y niños a analizarse a sí mismos, ¿no? A llegar a esta metacognición de decir, yo aprendí así, me faltó esto, entonces tengo que mejorar en esto, como que va llevándonos a que niñas y niños se comprometan con su propio aprendizaje. No es nada sencillo y no se logra de un día para otro, pero sí es importante el ir brindando oportunidades para que niñas y niños autoevalúen su aprendizaje y la forma, bueno, en este caso, los procesos que realizan para poder aprender. Muchas veces pensamos que si les damos la oportunidad de autoevaluarse, las niñas y los niños van a decir, no, pues se van a poner 10. Y no necesariamente, ¿eh? Generalmente, niñas y niños son más duros al momento de evaluarse y eso nos pasa, yo creo que a la mayoría. Son contadas las personas que al momento de autoevaluarse dicen, no, yo tengo 10, aunque no hayan hecho nada, pero es muy raro que eso suceda. Aquí es muy importante siempre tener claro, ¿no? Al momento de decidir en qué momento y qué tipo de evaluación voy a utilizar, pues hay que responder a las preguntas, ¿no? ¿Para qué voy a evaluar? ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Con qué voy a evaluar? ¿Y cuándo voy a evaluar? Todo esto me va a arrojar, obviamente, información. Y ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a analizar esa información que ya tengo y de qué modo voy a retroalimentar a niñas y niños a partir de la información que ya analicé, de esa información que recabé a partir de la evaluación? Y otra situación que hay que tener muy claro es que la evaluación es un proceso, al igual que la planificación, pues aunque parezca que la planeación queda ya terminada al momento de que escribimos cierre o no sé cómo o que ya tiene el sello y firma de la dirección, pues realmente no termina ahí porque falta el aplicarla y luego evaluar cómo me fue con eso que yo planeé. Luego está el siguiente apartado que nos habla de cuáles son las ventajas de incorporar la evaluación en la planeación. Y aquí, pues bueno, nos habla que al hacer esto podemos analizar y valorar las dificultades que niñas y niños presenten, pero, ok, yo ya analicé y valoré esas dificultades, pero ahora tengo que pensar cómo voy a atenderlas. No se trata nada más de, pues sí, ya sé que batallan con esto y no hago nada, ¿no? Hay que atender esas dificultades. También me permite analizar y valorar los logros que tienen mis alumnas y alumnos y por lo tanto, en consecuencia, tendría que buscar potenciar esos logros o esas fortalezas, tratar de potenciarlas, ¿no? Ahora, voy a analizar y valorar la manera en la que voy a realimentar o retroalimentar, cualquiera de los dos términos es correcto, y esto con toda la intención de mejorar. Sí, muchas veces en las retroalimentaciones o en las realimentaciones me ha tocado ver así como que muy bien, pero eso no es una retroalimentación, ¿no? Hay que decidir, mira, ok, vas bien, pero es necesario que mejores la ortografía, te recomiendo, ¿no? Eso sí sería una retroalimentación porque en ocasiones nada más ponen muy bonita letra o excelente trabajo y eso no me ayuda a mejorar, ¿sí? La retroalimentación debe de apoyarme a mejorar. Y por último, bueno, analizar y valorar qué ajustes puedo realizar o qué ajustes son necesarios dentro de mi planeación, hablando de las actividades que yo diseño, con la intención de ayudar a niñas y niños a que aprendan a aprender y sobre todo, pues bueno, a hacerse responsables de su propio aprendizaje, que si se fijan,
mucho de lo que se habla en este texto va muy de la mano con el diseño universal para el aprendizaje. Nos habla más adelante cómo le hago para incorporar la evaluación a la planeación de las secuencias didácticas. Y aquí, pues bueno, se repite un poco, ¿no? Lo que ya hemos estado viendo es cómo, ¿no? Cómo lo voy a hacer, cuál va a ser la función o cómo voy a evaluar, desde qué función o qué función va a tener esta evaluación, cuándo voy a evaluar y ya que tengo mis resultados, ¿qué voy a hacer con esos resultados? Porque, pues bueno, si nada más los voy a poner en un semáforo muy bonito y ahí van a estar empolvándose para cuando vaya la ATP o la supervisora a pedírmelos, pues no me sirven de nada, o no me sirven de nada a mí y no le sirven de nada a niñas y niños, entonces pues dio quizás en el examen o dio quizás en esas actividades, si no va a haber una consecuencia de esos resultados, ¿no? Entonces se vuelve a repetir esto, el inicio, el desarrollo y el cierre, pero aquí hay que tomar decisiones respecto a nuestra planificación, a lo que nosotros estamos realizando o lo que es necesario realizar. Si se fijan, este tipo de evaluación o este texto relativo a la planeación, pues también me sirve ahorita que estamos pensando en elaborar nuestro plan de atención, pues bueno, aquí está, ya tenemos información de las fichas descriptivas, vamos a tener información del diagnóstico, pero pues bueno, ahora qué hago con esa información que ya me arrojó, ya conocí, ya conozco el contexto, ya conozco las características de niñas y niños, ahora, ¿qué hago, no? ¿Qué hago para que se logren esos aprendizajes que no se han logrado aún? Que tampoco es que exista una varita mágica o que por muy padre que esté mi planeación lo voy a lograr, pues no, es también un proceso. Ahora, aquí se habla, y esto sí, grábenselo porque muy probablemente venga en el examen, esto de las situaciones auténticas, que es muy, muy sonado, diría, por ahí, que es, bueno, ¿a qué se refiere esas situaciones auténticas? Aquí nos hace esta tablita, esta comparación, ¿no? Las situaciones escolares tradicionales, pues es un aprendizaje superficial, mientras que las situaciones auténticas promueven un aprendizaje profundo y fomentan la comprensión, tienen más énfasis en lo cualitativo y la evaluación más común, pues es una evaluación con un enfoque formativo. ¿Pero qué es esto de las situaciones auténticas? Pues bueno, tiene que ver con el llevar actividades o promover actividades que sean lo más apegadas a la realidad. Hay ciertos aprendizajes o contenidos que definitivamente va a ser muy difícil trabajar a partir de situaciones auténticas. Y sobre todo cuando hablamos, no sé, por ejemplo, de construir un mapa o algo así, pues lo más auténtico sería así realmente hacer la escala y demás, pero pues no es posible. Ahora, vamos a irnos a algo más simple. Por ejemplo, cuando se habla, retomando el ejemplo de la carta, pues si nada más la voy a escribir para pegarla en mi cuaderno, pues esa no es una situación auténtica. Generalmente cuando escribimos cartas, que ya no se usa, ¿verdad? Pero las mandamos, vamos al correo, compramos el ay, se me fue el nombre de la estampita que El timbre. el timbre, se me fue. Lo hacemos y lo metemos a un buzón y viene el cartero y todo, ¿no? Entonces, eso es una situación real, no es una situación artificial. Ahora, si ya lo queremos actualizar un poco y que sea más real, pues vamos creando un correo electrónico, vamos aprendiendo a enviar correos, pero que no se quede únicamente en el cuaderno y así pues utilizando la imaginación, ¿no? Que hay situaciones, insisto, hay aprendizajes que difícilmente vamos a trasladarlos a una situación real, porque pues estaría bien padre, ¿no? Que tuviéramos todos los recursos para poder hacer esas situaciones un poco más auténticas. Si se trata o se promueve o se busca ya desde hace años que las situaciones que se presentan o las situaciones de enseñanza sean lo más auténticas posibles. Entonces, esto sí, grábenselo un poquito. Si dentro del examen les preguntan, no, pues que para abordar X tema y vienen diversas situaciones didácticas o situaciones de enseñanza,
pues hay que irse por las que estén más apegadas a una situación auténtica, aunque en la vida real sea difícil, ¿no? Como por ejemplo, si estamos hablando de la revolución, llevarlos al museo, pues ya sabemos que tenemos que hacer un proyecto, que hay muchas trabas y bla, 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 pero pues esa sería la respuesta más adecuada, ¿no? Llevarlos al museo para que vean, para que vivan, más allá que hacer un resumen, que hacer una exposición, pues eso es más una situación artificial de aprendizaje y una situación más tradicional. Luego nos habla, ¿no?, de por qué es necesario planear situaciones auténticas de enseñanza y evaluación. Pues bueno, aquí está un poquito más de la definición de lo que son las situaciones auténticas, pues porque son realistas, porque al momento de poder enfrentarme a esta situación auténtica, pues yo hago uso de todas mis estrategias que he construido como estudiante a lo largo de mi vida, no únicamente académica, sino que así mi vida diaria, ¿no? Representa un desafío, algo muy importante, pues hay un propósito y algo que a las niñas y a los niños motiva mucho es que hay una audiencia o un público real. O sea, mi trabajo va a llegar a alguien más lo va a ver, alguien más lo va a leer, no nada más mis compañeras y compañeros, no nada más mi maestra o maestro, porque pues si es así, ya nos van agarrando el modo y ya saben qué es lo que nos gusta y lo hacen para cumplir con nosotros, contrario a cuando es para más gente, pues nos esforzamos, ¿no? Y eso nos pasa a todos, no nada más a niñas y niños. Y pues bueno, fomentan también, hay que aprovechar que fomentan la cooperación, fomentan el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo, que es parte también de lo que se sugiere, ¿no?, dentro de los diversos enfoques de las asignaturas. En el siguiente apartado que habla sobre, bueno, ya vimos cómo se relaciona la atención y la evaluación, pues ahora, ¿cómo le hago para que a partir de los resultados que me arroja la evaluación, yo ajustar o modificar mi planificación? Pues bueno, lo primero es aprovechar la evaluación para ajustar nuestra planificación, que es simplemente, bueno, ni tan simple, ¿verdad? Sentarnos y analizar lo que sucedió durante la implementación de mi planificación, porque muchas veces andamos trasladando culpas, ¿no? Decimos, no, pues es que no me funcionó porque fulanita de tal, o es que las niñas y los niños andaban así, ya está. Pero a ver, yo, mi papel como docente, al momento de planificar qué pasó, por qué esta actividad no les gustó, la planeé desde mi necesidad, desde mis gustos, desde mis intereses, o realmente retomé lo que me arrojó el diagnóstico, lo que yo he observado, las necesidades de niñas y niños, ¿no? Y aquí pues es así de sencillo, evaluar esas actividades que realizamos y hacernos nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo voy a realimentar? ¿Cómo voy a retroalimentar eso que hice? Y sobre todo, pues hacer esas modificaciones para que en una siguiente sesión, pues no me vuelva a pasar lo que ya me sucedió. Y esto me lleva o nos lleva al siguiente apartado, que es por qué hay que planear y evaluar con una mirada preventiva. O sea, yo ya me estoy adelantando a lo que pueda suceder, que insisto, va muy, muy de la mano con el diseño universal para el aprendizaje, porque, pues bueno, si yo ya sé que este grupo va a tener problemas o todavía no domina la suma con transformación, pues como por qué les voy a llevar ejercicios o problemas que se resuelvan a partir de multiplicaciones, ¿no? Pues ya sé que no me va a funcionar, entonces, bueno, si yo ya tengo esa información, si yo ya conozco qué es lo que le hace falta a mi grupo, ¿por qué nos aferramos a llevar actividades que sabemos de antemano que van a fracasar? Entonces, aquí es muy importante, ¿verdad?, considerar todo lo que ha sucedido, toda la información que hemos obtenido de las diversas evaluaciones que realizamos, porque hay que recordar, no evaluamos únicamente al inicial, sino que constantemente estamos realizando evaluaciones. Entonces, utilizar esa información que realmente me sirva de algo y no esté ahí idiotis, con la intención de modificar, ajustar mi planificación y que las actividades, pues,
fomenten o promuevan el aprendizaje de niñas y niños, pero aquí también hay que considerar que muchas veces, pues dependiendo de la niña o el niño, vamos a ver qué actividad, si no qué actividad le acomode, sino que con qué actividad sí le podemos potenciar su aprendizaje y estar conscientes de que todas y todos somos diferentes, que todas y todos aprendemos a ritmos distintos y que no podemos estarnos midiendo con la misma varita, ¿no? A lo mejor para mí una cosa es algún tema es muy sencillo o alguna actividad me potencia, ¿no? O mi canal de aprendizaje es el visual y siempre me están poniendo videos y todo, pues obviamente yo voy a aprender más rápido o mejor que otra u otro compañero, entonces es importante el tomar en cuenta todo esto, ¿no? Que no se quede únicamente, les decía, ahí en el perfil grupal y listo. Toda esta información, pues también me va a llevar a atender así necesidades muy específicas que, pues bueno, nos llevan de algún modo a realizar ajustes razonables si es que fuera necesario. Luego seguimos, ¿no? ¿Por qué vamos a esta mirada preventiva? Pues bueno, lo primero es determinar o que me va a permitir analizar o reflexionar respecto a qué es lo que provoca o qué causa la problemática que se presenta en mi aula, determinar o analizar o detectar los obstáculos o dificultades que presentan las niñas o los niños, ¿no? Aquí menciona cuáles son los errores más comunes que cometen y aprovechar esos errores, no dejarlos pasar, ¿no? Ay, pues ya aprenderán en quinto, pues total, ¿no? Y determinar, pues, qué apoyos son los que requieren para poder yo incluirlos en las estrategias en mis estrategias de intervención, ¿no? El chiste es apoyar y potenciar el aprendizaje, y aquí muy importante, insisto, desde un criterio de equidad, ¿no? Ya lo hemos estado analizando también en el Consejo Técnico, ¿no? Desde esos criterios de equidad y de inclusión. Luego, más adelantito, ¿no? O es lo previo, ¿no? Todo esto que nos está hablando de detectar o tener claro cuáles son los obstáculos o dificultades que enfrentan nuestras niñas y niños, pues aquí nos lleva a identificar las principales barreras o las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan niñas y niños, que aquí volvemos o va de la mano de la Estrategia Nacional para la Inclusión. Es muy importante ya entender que las barreras las enfrentan las niñas y los niños, más no son parte de ellos, o sea, ellos no son el problema, ellas y ellos no son los que están mal, sino que el problema está a su alrededor, ¿no? El problema está en el contexto, que puede ser el contexto escolar, el contexto social, que aquí hay que tener muy claro y muy presente hasta dónde está nuestro ámbito de acción, ¿no? No podemos cambiar a la familia, pero sí podemos trabajar en el contexto, en el clima del aula, ¿no? Si hay alguna barrera, pues hay que tratar de eliminarla en medida de lo posible, porque también hay muchas barreras dentro de nuestra aula que no podemos nosotros modificar por más que lo intentemos, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, ya una vez que yo identifique esas barreras, pues tratar de modificar mi práctica, ¿no? Insisto, siempre que esté en mis manos, porque pues también es cierto que hay situaciones que no están en nuestras manos. Ahora, aquí nos habla, ¿no? Yo ya identifiqué esas barreras, yo identifiqué esos obstáculos, pues bueno, hay que analizar, hay que observar para poder tomar decisiones, que esto pues va de la mano con la diapositiva anterior, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que va o qué es lo que me corresponde a mí como docente? Pues el trabajo en el aula, que es pues la planificación y la evaluación. Si mi planeación está siendo una barrera para niñas y niños y no necesariamente para niñas y niños que
tengan alguna condición preexistente o con alguna necesidad educativa, no necesariamente. Muchas actividades que nosotros planeamos en ocasiones son barreras hasta para la niña o niño que tenemos así detectado con que es AS, ¿no? Como se llama, con aptitudes sobresalientes. Sino que también la evaluación. Muchas veces decimos, bueno, ¿por qué si le pregunto todo, me contesta? Si de manera oral todo me dice, todo sabe, participa mucho en clase, pero al momento del examen todo lo saca mal. Pues bueno, ahí mi evaluación, mi propuesta de evaluación está siendo una barrera. Entonces tengo que modificar, tengo que diversificar tanto mis actividades que están dentro de la planeación didáctica como las actividades con las que yo pretendo evaluar. Y como les decía, pues el contexto local y familiar, pues eso no lo podemos modificar, ¿verdad? Qué bueno fuera que les pudiéramos dar un trabajo bien chido a todas las mamás, a todos los papás, para que pudieran estar con sus hijos, hijas, pero no es posible, eso escapa totalmente de nuestras manos. La cultura escolar, pues ahí sí hay ciertas cuestiones que podemos modificar, aunque pues también hay que aprender a respetar y pues buscar maneras de cambiar, porque pues hay muchas creencias que ya están muy arraigadas y es difícil de modificar, pero pues sí, dentro del aula, ahí creo que sí somos de algún modo autónomas y podemos decidir qué hacer, ¿no? Pues bueno, ya una vez que detectamos, ¿no?, estas barreras y estamos conscientes de cuál es nuestro ámbito de acción y qué es lo que sí me corresponde hacer, pues ahora hay que tratar de que mi intervención prevenga el fracaso escolar. Y muchas veces relacionamos el fracaso escolar con el abandono escolar y si bien va de la mano, también muchas veces decimos en primaria no se da la deserción, pero se va iniciando este fracaso escolar y ya culmina en secundaria, ¿no? Ahí es cuando vemos que ya de plano no concluyen este trayecto formativo, pero es porque desde la primaria pues los vamos, o desde el preescolar muchas veces se va abandonando y no vamos haciendo nada por prevenir ese fracaso escolar a futuro, ¿no? Entonces hay que planificar actividades que fortalezcan los logros, pero aquí es muy importante que esos logros pues se midan desde cada persona, ¿no? Sus propias metas. Y aquí retomo de nuevo lo que es el diseño universal para el aprendizaje, porque pues, se trata de que cada niña, cada niño se haga responsable de su aprendizaje y plantee o se ponga sus propias metas sin necesidad de estarse midiendo o comparando con la compañera o el compañero. Dar prioridad a la evaluación formativa, que ya lo vimos, es evaluar los procesos más allá que el resultado final o el puntaje final, ¿no? Tiene 10, entonces este sí sabe todo, este tiene 7, entonces no. Porque muchas veces la calificación o un número en ocasiones no determina o casi nunca determina lo que sabe o no sabe una persona. Luego aquí nos vuelve a mencionar lo que hay que tratar de promover e incorporar dentro de nuestra planificación la heteroevaluación, que esa se me hace que es la que está casi siempre presente, la autoevaluación y la coevaluación. Hay maneras muy sutiles de realizar la coevaluación y de realizar la autoevaluación sin que se vea como que te estoy evidenciando y poco a poco vamos metiendo a niñas y niños en esta dinámica. Y algo muy importante que no puede quedar fuera, porque ya una vez que te evalué, yo ya sé que en cuáles son tus áreas de oportunidad, pero no te lo digo, pues entonces cortamos antes el proceso de evaluación y no cumple con su función porque no estamos mejorando. Entonces yo ya tengo estos resultados de la evaluación, ¿cómo le hago para mejorar? Pues tengo que dar esta retroalimentación y de preferencia debe de ser inmediatamente después de que se concluye alguna actividad o que se lleva a cabo un proceso de evaluación, porque pues se va olvidando o ya no, pues ya no es adecuado, ¿no? Ya, ¿de qué me sirve que me digan que en el 2010 que hice mi examen para la plaza me faltó esto, si ahorita ya es 2022, ¿no? Si ahorita no me sirve de mucho. Y pues bueno, ahí se cierra el documento, al final venían algunas recomendaciones, pero pues se retoma
todo, ¿no? El considerar la planeación y la evaluación como un proceso que van de la mano, que no podemos, bueno, sí podemos, ¿verdad? Pero de preferencia al momento de planear, estar pensando la evaluación y es un ir y venir, ¿no? Yo planifico, ejecuto, evalúo, hago modificaciones y vuelvo a planificar haciendo los ajustes necesarios para atender esas áreas de oportunidad que me arroja la evaluación. Pues bueno, hasta ahí concluiría el tema.